Bien, hola, ¿qué tal? Queridos estudiantes del tercer grado de secundaria. Bien, jóvenes, vamos a continuar el día de hoy pues con la clase de lo que es el curso de Historia Universal. Vamos a culminar con esta segunda parte de lo que es la unificación italiana. ¿Ya, chicos? Bien, entonces, la semana pasada hemos visto todo lo que era concerniente, ¿no?, a la primera guerra de la unificación italiana. Entonces, en esta oportunidad, en esta sesión, vamos a ver lo que es la segunda guerra de la unificación italiana, ¿no? En la primera guerra, pues, hubo un pacto de guerra, ¿no?, entre Napoleón III de Francia y el conde de Cavour de Piamonte, Cerdeña, ¿no? Se acordó, pues, una guerra en común contra Austria, ¿no?, para vencer a los austriacos. Y entonces, al vencer a los austriacos en este pacto de guerra, jóvenes estudiantes, pues va a ocasionar lo que es la segunda guerra de independencia italiana. Entonces veamos, chicos, lo que es la segunda guerra de la independencia, ¿ya? Veamos entonces la segunda guerra de independencia, la batalla de Magenta, ¿no? Se inició el 4 de junio de 1859 durante la segunda guerra de independencia italiana, ¿no?, acabando pues con una victoria sardo-francesa, ¿no? ¿Por qué se llama sardo? Porque viene pues de Cerdeña, ¿no? Francesa porque de Francia, ¿no?, bajo el mando de Napoleón III, y en la derrota de los austriacos bajo el mando de Ferenc Juláic. Ocurrió pues cerca de la ciudad italiana en Magenta. Ahora, muchachos, ya en la batalla de Magenta ya comienza la alianza franco-cerdeña, ¿ya? ¿Por qué se llama sardo-francesa? Porque sardo pues viene de Cerdeña, muchachos, ¿ya? Por eso se llama sardo. Esta unión, jóvenes, de los sardos francesa, pues vencieron a los austriacos, ¿no?, el 4 de junio de 1859 en la batalla de Magenta. Primera victoria, ¿no? Primera victoria frente a los austriacos. Pero Austria, jóvenes estudiantes, pero Austria no se retiraba, ¿no? No quería perder todavía ese suelo, y se va a venir la segunda batalla, ¿ya? ¿Cuál es esta segunda batalla? La segunda batalla de independencia, de la segunda guerra de independencia, pues la batalla de Solferino, ¿ya? Tuvo lugar, jóvenes, el 24 de junio de 1859 en la localidad de Solferino, en Italia. El ejército austriaco, al mando de Francisco José I, de unos 100.000 hombres, pues fue derrotado por los ejércitos de Napoleón III de Francia y del reino de Cerdeña, ¿no?, comandado pues por Víctor Manuel II. Napoleón III y Víctor Manuel II, jóvenes estudiantes, pues vencieron a Francisco José I, ¿no?, de Austria, con una fuerza aproximada, pues, una fuerza aproximada de 118.600 hombres, ¿no? Esta batalla, muchachos, ocasionó también muchos heridos, ¿no? Aquí hay una parte de la historia que también ustedes deben de conocer, chicos. Hubo un hombre que vivió en carne propia, ¿ya?, cómo estos heridos gritaban de dolor, padecían, lloraban de los mutilamientos, ¿no? Se quejaban de toda la angustia que ellos pues les reprimía el cuerpo, ¿no? Y al ver todo esto, jóvenes estudiantes, después de esta batalla, Henry Dunant, testigo de la misma y de la agonía y sufrimiento de los heridos en el campo de batalla, en su obra Un recuerdo de Solferino, se sintió motivado, ¿no?, para crear una organización de ayuda a los heridos, que años más tarde se llamaría pues Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿no? Es decir, Henry Dunant fue el artífice pues para que creara el Comité Internacional de la Cruz Roja. Este es un símbolo, ¿no? Símbolo pues de la Cruz Roja, ¿ya? Acá tenemos el símbolo
de la Cruz Roja. Chicos, ahora ustedes dirán, ¿no? Profesor, ¿pero qué tiene que ver la Cruz Roja Internacional aquí? Pues los miembros de la Cruz Roja Internacional, muchachos, tienen una ley específica, ¿ya?, que los ampara. En casos pues de guerra, estos vehículos de la Cruz Roja Internacional no pueden ser atacados, ¿no?, por ninguno de los bandos en conflicto, ¿no?, en guerra. Son pues invulnerables, ¿no? No lo pueden atacar. ¿Por qué razones? Porque si hay soldados pues heridos y no han muerto aún, ¿no?, en la guerra, ¿no?, en el conflicto, el papel pues de la Cruz Roja es levantar a esos cuerpos, ¿no?, y auxiliarles y prestarles pues atención, auxilio y sofocar pues su malestar. Ese es el papel de la Cruz Roja Internacional, que actúa pues en caso de conflictos, guerras, batallas, ¿no? Y ahí pues se dan lugar de la Cruz Roja Internacional, ¿no?, para apoyar a los heridos, para auxiliar a jóvenes. Entonces ahora tenemos acá al gran artífice, ¿no?, de la creación de la organización, ¿no?, del Comité Internacional de la Cruz Roja. Este es Henry Dunant, jóvenes. Ahora, muchachos, tenemos lo que es el Tratado de Zúrich. El Tratado de Zúrich, jóvenes, es un tratado internacional de paz firmado pues el 10 de noviembre de 1859 por el Imperio Austriaco, el Imperio Francés y el Imperio de Cerdeña en Zúrich, ¿ah?, donde en Suiza. El tratado pues contaba con 3 partes. La primera parte fue pues la confirmación de los acuerdos del Tratado de Villafranca. Cuando ya eran vencidos, jóvenes estudiantes, en la batalla de Solferino los austriacos, pues fueron obligados a firmar el Tratado de Zúrich, ¿ah? Este tratado, jóvenes estudiantes, fue firmado el 10 de noviembre de 1859, ¿no?, por el Imperio Austriaco, el Imperio Francés y el Reino de Cerdeña, ¿no?, en Suiza, en Zúrich. Este tratado, jóvenes estudiantes, es decir, ¿no?, el Tratado de Villafranca, fue confirmada pues en el Tratado de Zúrich, donde Austria le da a Francia Lombardía, ¿ya? Veamos aquí en el mapita. El Tratado de Zúrich, ¿no?, le da a Francia, ¿no?, Austria, acá el Imperio Austriaco. Recordemos que el Imperio Lombardo estaba pues en dominio del Imperio Austriaco, ¿no? Y en este Tratado de Villafranca, ¿no?, que fue confirmada pues en el Tratado de Zúrich, Austria le da, aquí vemos, jóvenes, el reino de Lombardo le da a Francia, ¿no?, Lombardía, ¿ya? En el acuerdo de Zúrich pues se aceptó que este reino lombardo pase a poder del Imperio francés, ¿ya? Este reino lombardo pase en poder del Imperio francés. Ahora entonces, jóvenes estudiantes, ¿qué va a suceder? Y al mismo tiempo, muchachos, este acuerdo de Zúrich va a decir lo siguiente, ¿no? Francia recibe Lombardía, ¿no? Vamos a pintar acá de rojito. Francia, acá el Imperio francés va a recibir al Imperio Lombardo, ¿no? Lombardía, que estaba en Imperio Austriaco, le va a dar al Imperio francés, ¿no? Aquí dice, ¿no?, la primera parte fue la confirmación de los acuerdos del Tratado de Villafranca, ¿ya?, el cual, al término de la guerra franco-austriaca, ¿no?, y otorgó Lombardía a Francia, ¿ve? Entonces, muchachos, en el que Francia recibe pues Lombardía de parte de Austria, ¿ya? Eso fue la primera parte de la confirmación de los acuerdos del Tratado de Villafranca.
franca, ¿no? En que el Imperio Austriaco pues ya le pasaba el reino lombardo al Imperio francés. Ahora, ¿qué dice la segunda parte del acuerdo? La segunda parte es un acuerdo entre Francia, entre el Imperio francés y Cerdeña, según el cual Lombardía pasa a ser parte de Cerdeña. ¿Ah? Francia entonces recibe Lombardía y se le da ¿a quién? Pues se le da a Cerdeña, ¿no? Posteriormente, jóvenes estudiantes, le va a entregar pues a Francia otros dos territorios, ¿ya? Otros dos territorios. ¿Cuáles son esos territorios? ¿Qué territorio le va a entregar? Le va a entregar a cambio que le dé, a cambio, pues Francia le entrega Lombardía a Cerdeña y Cerdeña pues tiene que entregar Saboya y Niza, ¿no? Estos dos territorios le entrega a Francia. Entonces va a pasar a pertenecer el reino de Cerdeña, Piamonte, Lombardía, ¿no? Entonces, jóvenes, Niza y Saboya pues pasan a poder de Francia. Entonces todo era una conveniencia, ¿no? Yo te doy Lombardía y tú me das dos territorios, ¿no? Lo que es Saboya y Niza. Ya le hemos vencido a Austria, ¿no? Entonces, ahora viene lo que es pues la campaña de la campaña de Garibaldi, chicos. Tenemos la campaña de Garibaldi, ¿ya? Hizo pues una campañota enorme, ¿no? Llamada la Expedición de los Mil, o también llamada Expedición de los Camisas Rojas. Es un famoso episodio del Risorgimento italiano, ¿no? Que tuvo lugar en 1860. La expedición consistió en un contingente de 1089 hombres bajo el mando de Giuseppe Garibaldi, enviados por el reino de Cerdeña. Es decir, Giuseppe Garibaldi, jóvenes estudiantes, dirigió esta expedición de los Camisas Rojas, ¿no? El grupo partió de la playa de Quarto, ¿ya? En la actualidad Quarto dei Mille, en Génova, y desembarcó pues en Sicilia occidental. Conquistó todo el reino de las dos Sicilias. Acá tenemos el reino de las dos Sicilias, patrimonio de la casa de Borbón, los cual llevó a su disolución y anexionó por parte del reino de Cerdeña, un importante paso en la creación del reino de Italia, ¿no? Entonces, jóvenes estudiantes, o sea, el reino de las dos Sicilias los unió, los juntó, ¿no? El Piamonte, Cerdeña, ¿no? Acá tenemos el reino de las dos Sicilias, ¿ya? Este reino de las dos Sicilias ya se unió, se juntó, ¿ve? Aquí tenemos, ¿ya? El reino de las dos Sicilias se unió, se juntó y ya pertenece a lo que es a Cerdeña, Piamonte, ¿ya? Ahí tenemos al reino de las dos Sicilias. Y además, jóvenes estudiantes, logró conformar poco a poco, ¿no? Fue el gran paso para unir pues todo esto, ¿no? Y unificarlo al reino de Piamonte, Cerdeña, ¿no? Unió pues al reino de las dos Sicilias, unió a Módena, a Parma, a Toscana, ¿ya? También, jóvenes estudiantes, ya está el gran paso de la unificación italiana, ¿no? Ahora, si yo me fijo, jóvenes estudiantes, acá Roma, que vamos a poner de otro colorcito, acá los estados pontificios, esta partecita de acá, Roma y Venecia, ¿no? Acá tenemos a Venecia.
los estados pontificios y Venecia, queda pues fuera de la unificación italiana, ¿ya? Todo lo demás ya pues estaba unido, ¿no? Pero perdió a Saboya y Niza, ¿no? Todos los otros territorios estaban unidos, ¿eh? Si nos fijamos acá en esta otra partecita de color azul, todo esto, ya Lombardía también, jóvenes estudiantes, Lombardía ya pertenecía al reino de Piamonte-Cerdeña, ¿ah? Ahí tenemos el color azul. Entonces, chicos, pero ganó Lombardía, ¿no? Ya pertenece a lo que es el reino de Piamonte-Cerdeña, ya va uniendo sus estados que estaban pues desunidos. El camino era, jóvenes, recuperar Venecia, acá, recuperar Venecia y recuperar los estados pontificios. Hay que recordar que los estados pontificios, jóvenes estudiantes, tenía pues un gendarme, ¿ya? Gendarme, ¿ya? Un militar, ¿no? Un cuerpo militar bien preparado que los protegía. Nadie podía meterse en Roma, y los estados pontificios, jóvenes, ¿por qué? ¿Saben por quién era el gendarme? Pues era el ejército del Imperio francés, ¿ya? El Imperio francés era quien le protegía a los estados pontificios. Pero ¿saben cuándo, jóvenes estudiantes, Francia pues desprotege a Roma, ¿no? Cuando Prusia pues le va a hacer la guerra a Francia, ¿no? Y se produce la guerra franco-prusiana. De esto, jóvenes estudiantes, de esta guerra en la que Francia pues va a estar en guerra con Prusia, de esto se va a aprovechar el reino de Piamonte-Cerdeña, ¿ya? O el nuevo estado de Italia, ¿no? Va a aprovechar para que Víctor Manuel II, ¿no? El rey de Piamonte-Cerdeña, pues ingrese a Roma y se apodere de Roma y posteriormente de Venecia. Y veamos este proceso, jóvenes estudiantes. Veamos este proceso, cómo se va a apoderar Víctor Manuel de Roma y Venecia. Aquí entonces vemos, se establece la creación del reino de Italia, ¿no? Pero todavía no estaba dentro del reino de Italia Roma ni Venecia. En 1861, la Asamblea o Parlamento Nacional de Turín, escuchen bien esta palabra, Turín, proclamó la creación del reino de Italia y nombró como a su primer rey a Víctor Manuel II, ¿no? Todavía acá sin Venecia ni Roma. Víctor Manuel II, joven estudiante, pues va a ser el primer rey de Italia unificada, pero aún faltaba Roma y Venecia. Víctor Manuel inició su reinado sin contar con Roma, que estaba en poder del papado, y Venecia aún en poder de Austria. Víctor Manuel II, jóvenes estudiantes, se unió pues a Prusia, ¿no? Enemigo de Austria. ¿Para qué? Para que juntos, ¿no? Derroten al Imperio Austriaco, y lo lograron, ¿eh? Italia, jóvenes estudiantes, unió pues su territorio a Venecia. Vencen a Austria y recuperan Venecia, ¿no? Con la ayuda pues de Prusia, ¿no? Italia recupera Venecia y conjunto a su imperio, ¿no? Y lo junta a su imperio. Ahora faltaba solamente Roma, ¿no? Entonces, el 20 de septiembre de 1870, Víctor Manuel II, pues muchachos, ingresó a Roma, ¿no? Desprotegida por su aliada Francia, ¿ya? ¿Ven? Acá, debido a que Francia pues estaba en guerra con Prusia, ¿no? Debido a la guerra franco-prusiana, ¿no? Prusia, jóvenes estudiantes, en guerra en Francia, ¿no? Prusia en guerra con Francia. Y Francia, jóvenes estudiantes, mira, ¿cómo es, no? Francia, amigo de Italia, mira, Prusia que estaba en guerra con Francia, y Francia que era amigo de Italia, y al mismo tiempo, Prusia, amigo de Italia. Entonces, Italia no podía ni apoyar ni a Francia ni a Prusia, ¿no? Se mantenía
neutral, ¿no? En esta guerra no, de estos dos países tuvo que mantenerse neutral Italia. ¿Por qué? Porque Francia pues ayudó a Italia a vencer a Austria, ¿no? Entonces, jóvenes estudiantes, pero cuando Francia se descuida y desprotegió a Roma, ¿no? Cuando Francia se descuida y desprotegió a Roma, entonces ingresó el rey Víctor Manuel II, ¿no? Y lo ocupó y lo nombró capital de Nueva Italia, ¿no? Es decir, con este hecho ya recuperado Venecia y además también consolidado la unión de Roma. Es más, Víctor Manuel II lo llamó pues capital de Italia y ahí ya se había concretado, ¿no? Y ahí ya se había concretado la ansiada unión italiana o risorgimento italiano. ¿Ya, jóvenes? Con esto, jóvenes estudiantes, pues nació el Imperio Italiano como primer rey Víctor Manuel II. A partir de ahí, hoy en día Italia, muchachos, sigue existiendo pues un país independiente, ya no desintegrado, sino unido completamente. Bien, jóvenes estudiantes, esto ha sido el tema de lo que es la unificación italiana. Espero que lo hayan comprendido de la mejor manera. Pues chicos, para poder desarrollar la práctica del texto y el fast test, apoyarse, ¿no? Ver el video, apoyarse con el texto, así para poder desarrollar la práctica y el fast test. Bien, jóvenes estudiantes, esto ha sido el tema de hoy día. Pues nos vemos en la siguiente semana. Tengan ustedes, muchachos, muy buenos días. Nos vemos en la siguiente semana. Chao, cuídense.